Si la tentación siguiere molestándonos, guardémonos de inquietarnos ni irritarnos por ello, pues el demonio pudiera valerse de tal inquietud nuestra para hacernos caer. Entonces es cuando debemos resignarnos humildemente a la voluntad de Dios, que se digna permitir seamos tentados con tan bajos pensamientos. Bastará con que digamos: Señor, bien merecido tengo ser molestado con estas tentaciones, en castigo de las ofensas que os he hecho. Pero a vos os toca socorrerme y librarme de caer. Y si con todo la tentación prosiguiere molestándonos, prosigamos invocando a Jesús y a María. Importa mucho, entonces, renovar la promesa hecha a Dios de sufrir toda suerte de trabajos y morir 1000 veces antes que ofenderle sin dejar de pedirle su ayuda. Y cuando las tentaciones fuesen tan violentas que nos viéramos en grave peligro de consentir, redoblemos el fervor de las oraciones y recurramos al Santísimo Sacramento. Postrémonos a los pies del crucifijo o de alguna imagen de la Santísima Virgen y roguemos con redoblado ardor, gimamos, lloremos y pidamos auxilio. Una cosa es cierta, que Dios está presto a escuchar a quien le ruega, y que Él es, y no nuestra diligencia, quien nos dará el valor para resistir. Pero las veces quiere el Señor nuestro esfuerzo, para después suplir nuestra flaqueza y hacernos así, finalmente, alcanzar la victoria. También es importante en tiempos de tentaciones hacer a menudo la señal de la cruz en el pecho y en la frente, y además descubrir la tentación al director espiritual. Tentación descubierta, decía San Felipe Neri, tentación medio vencida. Bueno es advertir aquí, por ser doctrina admitida entre los teólogos, aún entre los rigoristas, que las personas que por mucho tiempo han vivido vida ejemplar y son temerosas de Dios, siempre que andan en dudas de si habrán consentido o no consentido en alguna culpa grave, deben estar seguras de no haber perdido la amistad de Dios, pues es moralmente imposible que la voluntad afianzada mucho tiempo en el bien obrar en un momento se cambie y consienta en un pecado mortal sin conocerlo claramente. La razón de ello es que, siendo el pecado mortal tan horrible monstruo, no puede penetrar en el alma que por tanto tiempo lo ha aborrecido, sin que a las claras se dé a conocer. Y esta doctrina la tenemos plenamente probada en nuestra teología moral. Santa Teresa solía decir: nadie se perderá sin entenderlo. Síguese de aquí que para algunas almas de conciencia delicada y bien fundadas en la virtud, pero tímidas y molestas de tentaciones, especialmente si son contra la fe o la castidad, será quizás conveniente que el director las prohíba hablar de ellas, ni aún darle cuenta de tales cosas, porque para descubrirse al confesor tendrán que hacer memoria de cómo entraron aquellos malos pensamientos y después si hubo delectación, complacencia o consentimiento. Y de este modo, mientras más reflexionan en ello, más se graban aquellas malignas fantasías y más turbación causan. Cuando el confesor está moralmente cierto de que el alma no consintió en tales sugestiones, más vale que le mande por obediencia no hablar de ellas. Y advierto que no de otra suerte obraba Santa Juana de Chantal, quien cuenta de sí que durante muchos años fue combatida de horrendas tempestades de tentaciones. Y como no tenía conciencia de haber nunca consentido en ellas, jamás las descubrió en confesión, limitándose a decir, según la norma que el confesor le había dado para tales casos: no tengo claro conocimiento de haber consentido. Dando con esto a entender que después de cada tentación quedaba agitada de escrúpulos, a pesar de los cuales se aquietaba con la obediencia que el confesor le había impuesto de no confesar tales dudas. Por lo demás, mucho ayuda generalmente hablando para calmar las tentaciones
descubrirlas al confesor, como arriba queda apuntado. Mas vuelvo a decir que entre todos los remedios para vencer las tentaciones, el más eficaz, el más necesario, el remedio de los remedios, es acudir a Dios con la oración y no cesar de rogarle mientras dura la tentación. A veces tendrá el Señor guardada la victoria, no para la primera súplica, sino para la segunda, o la tercera, o la cuarta. Persuadámonos finalmente de que la oración depende todo nuestro bien. De la oración depende nuestra mudanza de vida. De la oración depende la victoria de las tentaciones. De ella depende también el alcanzar el amor divino, la perfección, la perseverancia y la salvación eterna. Tal vez haya entre los oyentes alguno quien se le haga enojosa tanta insistencia en la importancia y la necesidad de acudir continuamente a Dios por medio de la oración. En cambio, a mí se me hace que aún no he insistido bastante, sino harto poco. Comprendo sobradamente que todos, día y noche, estamos combatidos por tentaciones infernales, y que el demonio no ceja en el empeño de buscar ocasiones para hacernos caer. Sé que sin la ayuda divina no tendremos fuerzas para resistir los asaltos de los demonios, y que por esto el apóstol nos exhorta a revestirnos de la armadura de Dios. ¿Y cuáles son estas armas? Helas aquí: orando con toda oración y súplica en todo tiempo, en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia. Estas armas son la oración continua y fervorosa a Dios, para que nos socorra y no seamos vencidos. Sé además que todas las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no hacen más que exhortarnos a orar. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré. Llámame y te responderé. Es menester siempre orar y no desfallecer. Pedid y se os dará. Velad y orad, orad sin cesar. Por todo lo cual, no creo haber hablado demasiado de la oración, sino harto poco. Desearía yo que todos los predicadores nada recomendaran tanto a sus auditorios como la oración, que los confesores nada exhortaran con mayor calor que la oración, que los escritores ascéticos de nada escribiesen tanto como de la oración. Mas, por desgracia, no es así, y atribuyo a castigo de nuestros pecados el que los predicadores, escritores y confesores hablen tan poco de la oración. Cierto que ayudan mucho a la vida espiritual los sermones, las meditaciones, las comuniones, las mortificaciones. Pero si al venir las tentaciones no nos encomendamos a Dios, caeremos. A pesar de todas las predicaciones, de todas las meditaciones y de todos los buenos propósitos formulados. Por tanto, si queremos salvarnos, pidámosle siempre y encomendémonos a nuestro Redentor, especialmente en el momento de la tentación, y no nos contentemos con pedirle la santa perseverancia, sino pidámosle más bien la gracia de pedírsela siempre. Encomendémonos siempre, entonces, a la Divina Madre, que es la dispensadora de todas las gracias, como dice San Bernardo. Busquemos la gracia y busquémosla por medio de María. En efecto, el mismo santo nos da a entender que Dios no quiere dispensarnos gracia alguna sin que pase por manos de María. Nada quiso Dios que tuviéramos que no pase por manos de María. Oh Jesús, Redentor mío, espero que por los méritos de vuestra sangre me hayáis perdonado las ofensas que os he hecho, y espero ir al paraíso a daros gracias por ello.
Veo que en lo pasado caí y volví a caer miserablemente. Tan solo porque me olvidé de pediros la santa perseverancia. Esta perseverancia os pido ahora. No permitáis que me separe de vos. Me propongo pedírosla sin cesar, y en especial cuando me vea tentado a ofenderos. Así propongo y así prometo. Pero ¿de qué serviría este propósito y mi promesa si vos no me alcanzarais la gracia de acudir a vuestros pies? Ay, por los méritos de vuestra pasión, concededme esta gracia de acudir siempre a vos en todas mis necesidades. María, Reina y Madre mía, os ruego por el amor que tenéis a Jesucristo, me alcancéis la gracia de recurrir siempre a vuestro Hijo y a vos durante toda mi vida.